hermano en nuestra iglesia, pastor en nuestra iglesia, predicador en nuestra iglesia, instructor de clases en nuestra iglesia. O sea que se hizo sentir, y de qué manera. A ver, no solamente en el ministerio, sino se robó el corazón de muchos de nosotros. Y bueno, para los que no le conocen, es un privilegio esta noche presentarles al pastor Dainer Acosta. Le digo así con total sinceridad y no exagero. Excelente pastor, excelente predicador y aún más excelente amigo. Pastor Dainer, un privilegio que estés acá con nosotros. ¿Cuánto le dan la bienvenida? Bienvenido, pastor, a tu iglesia. Gracias, pastor Jaciel. Un saludo para todos mis hermanos, queridos hermanos de la iglesia de Fort Myers. Y para aquellos que no conozco también un caluroso abrazo de parte de este servidor. Para mí es un privilegio grande estar acá entre ustedes. Literalmente tengo que decir que hoy acabo de llegar del avión y es literalmente del avión o del aeropuerto al púlpito, literalmente. Pero gracias a Dios estamos acá. Dios sabe cuánto anhelaba llegar hasta acá para estar con ustedes, y preocupado porque no me gusta hacerme esperar. Pero Dios está al control de todo y aquí estamos, para gloria de Dios. También mi esposa les envía un saludo, por razones ajenas a su voluntad, no pudo estar acá, pero desde Houston les envía un saludo. Luego tendremos tiempo de hablar, de saludarnos, de abrazarnos. Vamos a lo que realmente importa en esta hora, que es el estudio de la palabra de Dios, porque lo que realmente venimos a buscar es palabra del Señor, ¿verdad? Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el Evangelio según San Lucas. Vamos a ubicar el capítulo 19. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Lucas capítulo 19 a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Me acompañan, por favor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y posiblemente ahora el versículo más conocido de todos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les invito a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte porque nos permitiste llegar hasta aquí, hasta tu santo templo, Señor, para tener exclusivamente un encuentro contigo. Estamos aquí porque tu Espíritu Santo nos ha traído, y tal y como somos y con nuestras necesidades acudimos a ti, porque solamente en tus manos y en tu providencia hay solución para nuestros problemas existenciales. Revélate a nuestras vidas, oh Dios, de la manera que sabes hacerlo. A través de tu palabra llega a cada corazón y suple la necesidad de cada alma aquí presente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, tengo que iniciar la narrativa uniéndome a lo que Lucas refiere en el capítulo 19, o sea, Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Como pudimos notar, allí Lucas inicia su relato mostrándonos que todo lo que acontecerá a continuación es precisamente cuando Jesús está adentrándose en Jericó. Jesús está entrando en Jericó
Y esa Jericó del Nuevo Testamento, a la cual hace referencia Lucas, estaba situada más o menos a 2 kilómetros de las ruinas de la antigua Jericó. Aquellos que han leído el Antiguo Testamento sabrán que hubo una famosa Jericó. Bien, la nueva Jericó, o sea, la del Nuevo Testamento, la Jericó del tiempo de Jesús, la Jericó donde Jesús estaba entrando ahora, quedaba solamente a 2 kilómetros de las ruinas de la antigua Jericó. Y es sumamente importante verificar que solo Lucas relata el encuentro de Jesús con Zaqueo. Solo Lucas. Y en todos los evangelios es la única mención que se hace sobre que Jesús visitó aquel lugar. Ahora bien, hay evidencias más que suficientes para aseverar que Jesús ya había visitado antes ese lugar en sus viajes a las fiestas, cuando acudía desde pequeño a Jerusalén. Y realmente existen algunas discrepancias en cuanto al contexto del encuentro de Jesús con Zaqueo, y atención con esto. En primer lugar, Lucas narra que Jesús sanó a un ciego cuando estaba adentrándose en la ciudad de Jericó, mientras que Marcos ubica este milagro al momento de Jesús salir de Jericó. O sea que Lucas presenta una sanidad de parte de Jesús cuando está entrando, y por otra parte Marcos ubica el milagro cuando Jesús está saliendo. Por otra parte, tenemos aquí que Lucas y Marcos nos presentan a Jesús devolviendo la vista al ciego, y uno de los evangelios se lo menciona por nombre, Bartimeo. Lo interesante de todo esto es que si bien Marcos y Lucas ubican el milagro de la sanidad de un ciego antes del encuentro con Zaqueo, y luego notamos que un evangelista menciona otra sanidad a la salida de Jericó, especialmente podemos encontrarlo en Mateo 20, 29, luego pueden revisarlo solos en sus casas para que noten cómo los evangelistas, aparentemente hay una discrepancia. Unos lo ubican entrando a Jericó, a la entrada sana a un ciego. Uno de los evangelistas detalla el nombre de ese ciego. Otro evangelista dice, no, el milagro ocurrió de la sanidad luego de que salía de Jericó. Y ahora Mateo me dice, a la salida sanó 2 ciegos. Aparentemente hay algunas discrepancias, pero notemos los detalles. Aquí lo que está haciendo la Escritura, de una manera intencional, porque no hay nada fuera de orden en la estructura, en cómo Dios determinó que se escribiera su palabra. Es bien intencional cada detalle, y aún las aparentes discrepancias tienen un porqué. Aquí es evidente que los evangelistas, o por lo menos la Escritura en el Nuevo Testamento, los evangelios, intentan ubicarnos el relato de Zaqueo, que es el que nos importa en esta hora, en el mismo centro de 2 sanidades de personas que padecían de ceguera. Es como si los evangelistas quisieran decirnos, lo que va a ocurrir con Zaqueo tiene que ver con la visión. Lo que va a ocurrir con Zaqueo tiene que ver con la visibilidad, aunque Zaqueo no era un ciego. Lo ubica, noten, vamos a ubicarnos en el contexto, en el escenario. A la entrada de Jericó sana a un ciego, a la salida de Jericó sana a otros ciegos, y en el centro allí está la historia de Zaqueo. No por casualidad. Evidentemente algo tenía Zaqueo en cuanto a la visión, en cuanto a la visibilidad. Y el relato avanza diciéndonos que ese varón llamado Zaqueo, el que nos comprende en esta hora estudiar, que se encuentra en el centro del relato, era jefe de los publicanos y rico. Irónicamente, el nombre de Zaqueo significa puro, inocente y nada más alejado de la verdad, porque este hombre era cualquier cosa menos eso. Era cobrador de impuestos, era considerado un traidor, alguien que estaba al servicio de un imperio que había subyugado a su nación, que había invadido a su nación y había humillado a su gente y a su país.
Y Zaqueo estaba al servicio de estas personas y la gente lo odiaba. Su oficio, el de publicano, para que podamos entenderlo, estos personajes estaban amparados, los publicanos eran los recaudadores de impuestos, estaban encargados de recolectar los impuestos y iban a cada rincón, a cada pueblo, a cada puerto, a cada puente, intentando arrancarle a los pobres y a los ricos los impuestos. A cada lugar que iban. A Zaqueo lo odiaban de una manera visceral porque el empleo o el oficio, vamos a llamarle así, de los publicanos o de los recaudadores de impuestos, mejor dicho, no era un oficio que Roma había establecido. No, los que querían dedicarse a ese servicio le pagaban a Roma para que Roma, que era la autoridad política y militar, les diera la autorización para extorsionar, para quitarle el poco dinero que tenía la gente, para quitárselo. Y por supuesto Roma hacía negocio con ellos porque ellos le pagaban a Roma y Roma le exigía a los publicanos, a los recaudadores, que tenían que devolverle una suma cuantiosa de lo que recaudaban. Pero lo cierto es que por mucho que entregaran a Roma, gran parte de lo que ellos recolectaban, los impuestos que ellos recolectaban, quedaban en su bolsillo. Estos personajes eran conocidos por su falta de escrúpulos y ausencia total de compasión. Eran deshonestos, eran ambiciosos, eran seres despreciables, eran mirados como parásitos al servicio de un imperio pagano y hostil. Su simple presencia, la presencia de un publicano, la presencia de un recaudador de impuestos, evocaba en el pueblo el recuerdo, el acerbo y triste recuerdo de hasta dónde había descendido Israel como nación. Por eso los publicanos estaban completamente excluidos de la sociedad judía y tenían impedido participar en las sinagogas. Eran, para que tengamos una idea, considerados como animales inmundos y la gente los miraba así como tal. Su existencia solamente era tolerada por el respaldo político que tenían de parte del Imperio Romano. Todo el mundo los rechazaba. Así que Zaqueo, además de dedicarse a un oficio repudiado, la gente lo miraba como un traidor, la gente lo miraba como una persona completamente despreciable. Nadie quería tenerlo al lado. Era el tipo de personas que cuando pasaba por el lado de la gente le quitaban el rostro, la gente sentía asco, no podían soportar mirarle. Era despreciado incluso por los más despreciados. Es interesante ver los niveles de lo que había en la sociedad de aquella época. Estaban los romanos, la clase sacerdotal, escribas y fariseos, y de ahí hacia abajo. Pero de ahí hacia abajo, aún la gente más humilde, que eran despreciados por los de arriba, sentían desprecio por los recaudadores de impuestos. O sea que Zaqueo era lo peor de lo peor, el más odiado entre los odiados. Zaqueo, el personaje de nuestra historia, era alguien invisible para los demás. Pero no porque le faltara la capacidad de ver, sino porque nadie quería verlo. Hay muchas personas en nuestro mundo, en nuestros días, en nuestro entorno, que quizás viven como Zaqueo en el mundo de las sombras. Gente que nadie nota. No porque las personas no tengan la capacidad de mirarle, sino porque las personas prefieren pensar que no existen. Zaqueo era uno de ellos. Y para colmo, el jefe de los publicanos. Llevándolo a nuestros días, Zaqueo sería lo que podríamos llamar el director de la recaudación de impuestos y derechos aduaneros en la importante ciudad fronteriza de Jericó. Y enfatiza que además de ser jefe, o sea, el peor de los peores,
era rico. Este énfasis en la Escritura nos hace ver una triste realidad. El problema de Zaqueo no era que era rico, sino en la manera en que había obtenido, ¿qué cosa? Las riquezas. Y encima de eso, no solamente la manera en la cual había obtenido las riquezas, sino que el relato intenta mostrarnos a las claras que lo que las riquezas no habían podido darle a Zaqueo. Ese era su gran problema. Ahora bien, los versículos 3 en adelante, ya leímos esos versículos, nos presentan un cuadro sumamente interesante. Nos declaran que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver, así dice la Escritura, procuraba ver quién era Jesús. Y ese término es también utilizado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 9, y se aplica a la intención que tenía el rey Herodes de conocer a aquel de quien todo el mundo hablaba. Dice la Biblia que Herodes procuraba ver quién era Jesús. O sea, los mismos términos, las mismas palabras en griego se utilizan para referirse a la intención que tenía pues Zaqueo de ver, de conocer a Jesús. Claro que aquí hay una gran diferencia. Herodes quería conocer a Jesús porque en Jesús quizás él comprendía que tenía la competencia, porque todo el mundo decía que el rey de Israel había aparecido y él tenía ansiedad por verle, por conocerle. Zaqueo también tenía ansiedad, pero no tenía que ver con la competencia que Jesús representaba para él, sino que evidentemente Zaqueo sabía y sentía que en Jesús había algo que él no tenía. Algunos dicen que posiblemente Zaqueo había escuchado hablar sobre Jesús, y yo puedo entenderlo, porque miren, lo que Jesús hacía e hizo en su tiempo, y todavía hace, pero lo que hacía mientras ministró aquí en esta tierra, su ministerio fue tan poderoso que las noticias de lo que podía hacer, de los milagros que él ejecutaba, de las palabras que él presentaba, de la presencia que él mostraba ante los demás, que era diferente completamente a los demás maestros conocidos de la ley en ese tiempo, su fama se había extendido como pólvora encendida por todas las regiones, y todo el mundo sabía de Jesús. En aquel tiempo no había la tecnología que hoy tenemos para que las noticias viajen con la velocidad que viajan, pero era tan conocido Jesús que todo el mundo quería verlo, quería estar en su presencia. No por gusto, los evangelios narran que donde quiera que él iba, miles y miles de personas le seguían. Y eran miles y miles de personas, no solamente de la localidad más cercana, sino que eran miles y miles y miles de personas que venían de lugares recónditos porque habían escuchado sobre Jesús. Evidentemente, Zaqueo había escuchado algo. Sin embargo, en el deseado de todas las gentes, tenemos un detalle adicional, y allí se nos dice que Zaqueo fue uno de los muchos que escuchó a Juan el Bautista predicar y quedó impresionado con su mensaje. Eso aparece en la página 507. Y añade ese precioso libro que aunque en ese momento Zaqueo no estaba plenamente convertido, las palabras de Juan el Bautista, enfatizo, habían comenzado a actuar como levadura en su corazón. Y puntualiza el deseado de todas las gentes, sentía un intenso anhelo de ver a Jesús. ¿Un intenso qué? Anhelo. Mis queridos, tengo que detenerme en explicarles que Zaqueo es el vívido y claro ejemplo de esas personas que han logrado obtener aparentemente todo lo que necesitan en la vida para ser felices, pero aún se sienten vacías. Zaqueo representa a aquellos que dan la impresión de no carecer de nada, pero que en realidad son las personas más vacías y con más carencias en el mundo. Y es aquí donde se impone una lacerante paradoja, y es que por lo general las personas que más
tienen terminan siendo las que más necesitan. Un famoso escritor llamado Blaise Pascal dijo: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Ese vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Por otra parte, Pablo Neruda en sus versos trató de pintar con palabras hermosas, como sabía hacerlo, lo que representa el vacío que hay en un corazón que no tiene a Dios. Él declaró en sus versos: y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío, constelado a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo. Así es un corazón sin Dios. Se siente vacío. Y Zaqueo es el vívido ejemplo de esas personas que lo han logrado todo materialmente hablando, pero en el fondo, por muchas cosas que logran tener en la vida, cada vez más paradójicamente se sienten vacíos. Y el relato todavía se vuelve más llamativo cuando nos presenta la causa por la cual Zaqueo no podía conocer a Jesús a pesar de desearlo. Dice la Escritura que Zaqueo no podía ver a Jesús. ¿Por qué? Versículo 3. Por causa de la multitud, pues era, añade, pequeño de estatura. Así que procuraba ver a Jesús, pero no podía por causa de la multitud. El nombre de la ciudad, si han prestado atención desde el comienzo, donde Jesús estaba entrando y donde desarrolló aquel milagro de sanidad en favor de los ciegos y el milagro que luego desarrollaría en favor de Zaqueo, aquella ciudad evoca lo que ocurrió en su homóloga siglos antes. Decíamos que esta Jericó del Nuevo Testamento estaba bien cercana a las ruinas de la Jericó del Antiguo Testamento. Y aquí en la Jericó del Nuevo Testamento hay una multitud que se interpone entre Jesús y Zaqueo. Es más, la Biblia enfatiza que es la multitud la que le impide ver a Zaqueo. En la antigüedad, lo que impedía al pueblo de Dios avanzar y conquistar lo que Dios había prometido para ellos eran muros de piedra, muros aparentemente inexpugnables. Se levantaban e impedían que los hijos de Dios conquistaran promesas. Esta vez se están levantando muros, pero son muros humanos, son paredes humanas. Esas paredes que muchas veces nos impiden acercarnos a Dios. Muchas veces las multitudes se convierten en el principal obstáculo de aquellos que intentan acercarse a Dios. Hay mucha gente que tiene deseo de acercarse a Cristo, de conocer de Dios, de venir a la iglesia, pero las multitudes se levantan como muros, como murallas, como paredes y les impiden acercarse a Jesús. Era precisamente lo que le ocurría a Zaqueo. Y no solamente a Zaqueo. En el libro de Job, capítulo 31, versículo 34, encontramos la siguiente declaración: porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé, y no salí de mi puerta. O sea, es llamativo que a veces la presión de grupo o el qué dirán se convierte en el principal obstáculo que nos impide acercarnos a Jesús. Siempre usted va a notar en los evangelios que la multitud se levanta como un muro y te impide llegar. Los evangelios registran que en un momento había un paralítico que era incluso ayudado por sus amigos intentando acercarse a Jesús y no podían acercarse a Jesús de cuerpo presente porque la multitud se lo impidió. Acto seguido dice la Escritura, dicen los evangelios, que tuvieron que romper el techo los amigos y por allí bajaron al paralítico. Lo han leído, ¿verdad? También dice la Escritura en los evangelios, especialmente en Lucas 8:19, que un día la madre de Jesús y algunos de sus hermanos procuraban ver a Jesús, acercarse a Jesús, que les era íntimo, pero también las multitudes se colocaron entre ellos y les impedían acercarse a Cristo.
multitudes continuamente fueron las que intentaban silenciar a todo aquel que clamaba a Jesús pidiendo auxilio. Cada vez que notes un relato de un leproso, cada vez que encuentres un relato de un paralítico, de un ciego, ellos gritaban, clamaban: Hijo de David, ten compasión de mí. Acto seguido se activaba la pared humana. Las multitudes comenzaban a señalar a quien clamaba. Las multitudes intentaban acallar el clamor de las personas que buscaban auxilio, porque siempre ocurre igual. La Biblia me está presentando este cuadro para que te percates de que cuando tú intentes acercarte a Jesús, muchas veces encontrarás paredes, muchas veces encontrarás muros. En la mayoría de las ocasiones encontrarás obstáculos, pero son paredes y muros que en el nombre de Dios se pueden derribar. Y fue precisamente lo que hizo Zaqueo. Se sobrepuso a aquella multitud, superó a aquella multitud. Y algunos evangelistas prefieren enfatizar que la razón por la cual Zaqueo no podía ver a Cristo es porque era pequeño de estatura. No, el término en griego para referirse a su pequeña estatura también puede traducirse o referirse a una edad juvenil. O sea que quizás no era tanto pequeño de estatura como pequeño de edad. No era su tamaño, no era su estatura la que le impedía ver a Jesús. Era la multitud. Intentaba por todos los medios. Había determinado conocer a Jesús personalmente. Había determinado ver a Jesús con sus propios ojos. Y a pesar de la multitud, él logró su objetivo. ¿Qué dice la Biblia? Se subió encima de un árbol. Y desde encima de ese árbol se le concedió lo que tanto anhelaba: contemplar a Jesús. Ahora bien, el relato de los evangelios que ya leímos me dice que precisamente cuando él está encima del árbol, se dirige a Jesús, le habla algunas palabras a Jesús, le pide auxilio a Jesús como los ciegos y los que estaban enfermos, y luego Jesús siente compasión de él y dice: qué bueno que hay alguien que se fije en mí. ¿Dice eso la Escritura? No. La Escritura detalla que lo que ocurrió con Zaqueo, se le concedió el deseo a Zaqueo, se materializó el sueño de Zaqueo, no cuando él contempló a Jesús, fue Jesús quien lo miró a él. Y ahora te puedes percatar de por qué tenía los evangelios la intención de ubicarme a Zaqueo en el centro de dos sanidades de gente ciega. A Zaqueo nadie lo miraba. A Zaqueo la gente prefería ignorarlo, era invisible. Ese invisible, quizás acostumbrado al bullying, a la burla por lo que él provocaba con su persona y con su oficio, se subió encima de un árbol y allí, aún encima del árbol, nadie lo miraba. Nadie se percató de su presencia. Nadie se percató de su necesidad. Nadie perdió tiempo mirando un poco hacia aquel árbol donde estaba el jefe de los publicanos. Nadie, absolutamente nadie. Pero en medio de aquella multitud que ignoraba la presencia de Zaqueo, los ojos de Cristo se posaron sobre él y le concedieron lo que tanto anhelaba. Ahora, no solamente dice que Jesús lo miró, dice la Escritura que Jesús alzó su rostro mirando hacia él. Mira, mirar hacia el hecho de que Dios mire hacia arriba es sumamente interesante. Si bien el versículo que ya referimos dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús y se subió al árbol para ver a Jesús, la Biblia me especifica que Jesús es quien levanta su rostro y lo contempla. Cada vez que tú notes en la Escritura que Jesús levanta el rostro y contempla, que Dios levanta el rostro, es que está de alguna forma intentando revelar su favor divino hacia una persona que clama por auxilio.
Por ejemplo, aquí vamos a encontrar en la Biblia el Salmo 4:6. Leemos lo siguiente: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, dice el Salmo, sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. La conocida bendición sumo sacerdotal que aparece en el libro de Números capítulo 6, verso 23 en adelante, declaraba: así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Noten el versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No solamente lo miró, o sea, la acción de observarle. El hecho de que Jesús levantara su rostro y dirigiera su mirada hacia donde Zaqueo estaba, la Biblia indica que Jesús estaba intentando derramar todo su favor divino para bendecir a Zaqueo. Y encima de eso, le dice Zaqueo, desciende de ese árbol porque me es necesario hoy entrar en tu casa, que yo pose en tu casa. Otro término interesante. El término es necesario en la Biblia, cada vez que está en los labios de Dios o se aplica a una profecía escatológica, tiene que ver con algo que estaba en el plan divino y debe cumplirse. O sea, si Jesús le está diciendo a Zaqueo, me es necesario hoy estar en tu casa, hoy posar en tu casa, lo que está diciéndole a Zaqueo, mira Zaqueo, antes que tú nacieras, ya en mi agenda divina, yo había pactado la cita que hoy tendría contigo. O sea, antes que tú y yo, mis queridos, pensáramos en Dios, antes que la necesidad de Dios surgiera en nuestra alma, antes de que ese momento puntual ocurriera en nuestro ser, ya Dios, en su agenda divina, ha apartado un día especial para encontrarse contigo. Eso de que me es necesario posar en tu casa, dirigido a la persona más odiada de la sociedad, nos está diciendo lo mucho que Dios ama al ser humano, que no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán lejos te hayas ido de Dios, no importa cuán oscuras sean las tinieblas que te rodean, Dios quiere mostrarse a ti bendiciéndote con su favor y Dios quiere rescatarte. Y encima de todo eso, quiere que sepas que Él tiene un plan específico contigo. Ya lo diseñó, ya lo pactó, ya lo agendó. El día en el cual Dios te observará está en su agenda divina. Posiblemente sea hoy. No estás aquí por casualidad. No estás aquí porque quisiste venir a una programación evangelística o porque alguien te invitó. Muy probable Dios esté trayéndote porque hoy quiere mirarte. Porque hoy quiere levantar su rostro en dirección a ti y decirte, a pesar de lo que hayas hecho, yo te amo y te quiero salvar. Cuando Dios en el nombre de Jesús o en la persona de Jesús se está dirigiendo a Zaqueo, acto seguido Zaqueo se llena de emoción, se baja del árbol, van los dos hacia la casa de Zaqueo y en ese momento Zaqueo comienza a decir las grandes palabras que ya referimos en el relato. En ese momento Zaqueo, lleno de emoción, porque Jesús estaba en su casa, dice, aquí estoy, si a alguien he defraudado lo voy a devolver cuadruplicado. O sea, evidentemente la presencia de Jesús marca un antes y un después. Pero nota algo, no lo pierdas de vista, el encuentro de Jesús con Zaqueo lo provocó Jesús. Zaqueo intentaba acercarse, pero a menos que Jesús se hubiese detenido en el camino, a menos que Jesús hubiese levantado sus ojos y su rostro en dirección a Zaqueo, ese encuentro nunca se hubiera dado. Mis queridos, por muchas intenciones que tengamos de hacer las cosas buenas, por muchos deseos y anhelos que tengamos de que nuestra vida cambie, a menos que tengamos un encuentro personal con Cristo, nuestra vida no cambiará. Noten cómo es cuando Zaqueo tiene a Cristo en su casa, cuando su corazón comienza a dar un giro de 180 grados. El que extorsionaba ahora quería devolver lo robado. El que estafaba ahora quería resarcir lo que había dañado. La presencia de Jesús lo cambia todo. Hay un antes y hay un después.
Pero evidentemente Zaqueo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, recibió la vista espiritual. Otra vez Jesús sanó a un ciego. Un ciego que no se daba cuenta de todas las tinieblas que le rodeaban. Un ciego que no se percataba del daño que hacía a los demás y se hacía a sí mismo. Un ciego que por muchas cosas malas que hacía, su conciencia se había cauterizado y no tenía ninguna sensación de dolor por el daño causado aún a las más humildes personas. Una ceguera que le impedía ver lo podrido que tenía el corazón. No tenía compasión por nadie. Lo único que le interesaba era tratar de enriquecerse más. Como te decía, paradoja de la vida. Mientras más intentaba enriquecerse, más pobre se sentía. Su corazón quería explotar de ansiedad. Faltaba algo. Y ese algo lo buscó con todo anhelo. Pero Jesús estaba allí. Jesús había dado el primer paso entrando a Jericó. Zaqueo no tenía ni idea de que se iba a encontrar con Jesús. Pero ya Jesús había hecho una cita para encontrarse con él. Y no solamente para encontrarse con él, para mostrarle el favor divino y para declarar en el hogar de Zaqueo: la salvación de Dios ha llegado a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando tú le das la bienvenida a Jesús, esa bendición va a repercutir no solamente para ti, devolviéndote la vista espiritual, bendiciéndote al punto de que puedas reconocer dónde está tu necesidad y dónde está la solución, sino que cuando tú también le das la bienvenida a Jesús en tu vida, eso representa una bendición para tus seres queridos. Y yo no sé cómo sucede, solamente te lo puedo declarar porque la palabra así lo presenta. Otro día un hombre desesperado clamando a los discípulos, a Pablo y a Silas, tirado de rodillas frente a él, le decía: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? La gran respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Serás salvo tú, pero también tu casa. Así que mis queridos, la salvación no se trata de nosotros individualmente. Deberías pensar en tus hijos, en este mundo cruel en el cual les ha tocado vivir. Y de paso tienes que estar consciente: las batallas espirituales, los muros humanos y existenciales que se levantarán en contra de las nuevas generaciones son superiores a los que tú y yo enfrentamos en nuestra edad juvenil. Las batallas, las cicatrices que ellos cargarán luego de pasar el combate de la vida serán más grandes que la que tú y yo cargamos. Ellos se enfrentan en el peor lugar del combate de esta vida. Así que a la hora de yo decidir si hago lo correcto, si me acerco a Dios o no me acerco a Dios, más que pensar en mí mismo, debo pensar en mis hijos, debo pensar en mi esposa, debo pensar en toda la familia, porque el plan de Dios no es que solamente yo me salve, porque Dios no es Dios de una sola persona, Dios es Dios de todos y especialmente de la familia. Dios quiere que toda la familia llegue al reino de los cielos, pero alguien tiene que intentar acercarse a Jesús. Alguien. Y lo más interesante es que Dios nunca va a rechazar esa necesidad. Recuerdo un día, mientras ministraba en una iglesia en mi país natal, había un personaje dedicado a los vicios, especialmente al alcohol, un alcohólico que todo el mundo rechazaba. Lo echaron del hogar, su esposa se separó de él, sus hijos lo odiaban. Donde quiera que él estaba, creaba una atmósfera
negativa, todo el mundo lo rechazaba. Ese alcohólico tenía la costumbre de andar no solamente molestándole la vida a la gente, de haciéndole la vida difícil a la gente, de abochornar a su familia, sino que también andaba siempre pidiendo dinero, pidiendo limosnas. Y en muchas ocasiones yo recuerdo que él me pidió cuando me topaba en la calle, me encontraba en la calle, y yo de lo que tenía a veces le compartía, pero un día, un viernes de noche, ya era bien tarde, el culto había acabado, nos habíamos quedado conversando los hermanos de la iglesia, y ya como a las 12 de la noche, algo así bien tarde, que ya yo iba a cerrar la portada de la casa, veo una silueta desde la oscuridad que se acerca a mí, y cuando está bajo la luz frente a mi casa, enseguida me di cuenta de quién era, ¿no? Automáticamente mi ceño se frunció, porque ya yo pensaba que venía a pedirme, porque siempre que me veía, me pedía. Me costaba decirle que no. Casi siempre que me pidió le di, creo que siempre. Pero esta vez me sentí un poco como que con coraje, ¿no? Con molestia. Le dije, a esta hora vas a venir a pedir. Él no me habló nada, y fui yo quien tomé la iniciativa y lo confronté, le levanté una pared. Le dije, a esta hora de la noche vienes a pedirme. Me dijo, pastor, no. Yo no vengo a pedirle. Vengo a hacerle una pregunta. Mire, pastor, no sé si usted me conoce. Sí, te conozco. No sé si usted sabe lo que yo he hecho. Sí sé lo que has hecho. Pastor, nadie me quiere. Todo el mundo siente rechazo. Es más, hasta usted cuando me vio de frente, yo noté que yo siento que nadie me quiere mirar. Me siento invisible. Y en ese momento una gruesa lágrima corrió por su mejilla. Me siento invisible. Nadie me quiere mirar. Y yo le dije, mira, perdona si te hice sentir mal. Quizás no haya ningún ser humano que te quiera mirar por las cosas que has hecho. Pero hay alguien que sí te quiere observar, te observa y te quiere bendecir. Jamás sentirá asco de ti. Jamás quitará el rostro de tu persona, porque Él te ama con un amor eterno. Jamás te va a rechazar. Solamente que tú clames buscando su ayuda y Él te va a abrazar. Pastor, ¿de quién me está hablando? ¿De Dios? Sí, pero más específicamente te quiero hablar de Jesús. Pastor, yo quiero conocer a Jesús. Y ahí comenzó un proceso en la vida de este hombre, donde comenzó a percatarse de que había alguien que primero que él ya había pensado en su salvación. Estaré en esta noche hablando para alguien que se siente así. Mira su vida, mira todo lo que ha hecho, todo lo que representa, y reconoce que en este momento ha causado más daño que bien. O quizás esté hablando en esta noche para alguien que quizás ha conquistado cosas. Mira, las cosas en esta tierra, las materiales, no son malas. Lo malo es cómo las conquistamos y si en ella ponemos nuestras esperanzas. Pero quizás esté hablando para alguien que ha logrado tener lo que todo el mundo quiere tener y más, pero se siente vacío. Siente un abismo, como lo dijo Neruda, en el alma. Quiero decirte esta noche que Jesús está mirando. Quiero decirte que en el nombre de Cristo, las paredes que se levantan para impedir que tú te acerques a Jesús, en su nombre serán derribadas. No porque tú tendrás las fuerzas para derribarlas, sino porque Jesús las va a derribar por ti.
Te quiero decir en esta hora que ese Cristo que conoció a Zaqueo también te conoce a ti por su nombre y tiene una cita especial contigo. Quizás ya en su calendario marcó este día para ti, pero mañana nuevamente está haciendo una cita para encontrarse contigo y revelarte las cosas maravillosas que Él puede hacer en favor de aquellos que claman buscando auxilio en su fuerza, en su poder, en su misericordia. Si en esta hora tú te sientes con ese deseo, si quieres además de conocer y comprender que Dios marcó en su agenda el día para encontrarse contigo, tú quieres en esta hora marcar en tu agenda existencial el día en el cual te quieres encontrar con Dios, es hora de que en ese calendario de tu alma marques ese día. Puede que sea hoy. Solamente clama al cielo y ese Jesús que allá en los cielos está, no va a poder resistir y vendrá en tu auxilio para abrazarte, para decirte: hijo, te amo, no importa lo que hayas hecho, yo te amo, aunque nadie te vea, yo te veo y te amo y te quiero salvar a ti y a toda tu familia. Ese es Jesús. Te contempla con sus ojos de misericordia y quiere tener un encuentro personal contigo. Si hay alguien que siente ese deseo de marcar en su agenda el encuentro glorioso con Jesús, no tienes que subirte en un árbol, no tienes que hacerlo, no hay necesidad. Solamente tienes que elevar tu corazón al cielo y decir: Señor, aquí estoy, mírame, abrázame para no sentirme más invisible. Sé, oh Dios, para mí el Salvador de los invisibles. Quiero pedirte en este momento, si sientes ese deseo, el deseo de que Dios te observe, te coloques de pie conmigo para terminar con unas palabras de oración. Eterno Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte porque en tu misericordia nos miras, no en nuestros pecados, sino como personas que pueden superar cualquier situación y llegar al reino de los cielos. Oh Dios, aquí estamos. Quizás alguno de nosotros puede emular y competir con todo el daño que Zaqueo hizo en corazones humanos. Oh Dios, perdónanos. Ven a nuestras vidas, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para que contemplemos que solamente podemos llenar el vacío de nuestra alma si acudimos a ti. Abre nuestros ojos y permítenos convencernos de que no hay nada en esta tierra que pueda llenar nuestra alma. Abre nuestros ojos. Oh Dios, abre nuestros ojos para poder contemplar los tuyos, que desde la eternidad nos han estado observando. Muéstrale el favor divino a tus hijos, oh Dios. Salva y redime. Y que aquellos que en este momento están clamando por ese encuentro especial contigo, salgan de aquí con el abrazo divino que les asegura la salvación y la vida eterna. Lo agradecemos, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi deseo y oración. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Espero que el Espíritu Santo haya llegado a tu vida, que le des entrada al poder de Cristo Jesús y a todo lo lindo que Él quiere traer a tu corazón, a tu vida, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, así como el pastor ha mencionado. Mañana tenemos una cita más, igualmente a las 7:30 de la noche. Como pudieron, los que llegaron temprano, se dieron cuenta que pusimos un pedazo en película de la historia que el pastor mencionó. O sea que cuando tienes esa ayuda, pues estás recordando, ¿no?,
cada detalle en el momento en el que el pastor está hablando. Mañana vamos a tener un sermón titulado Vete y no peques más. Está basado en la historia de la mujer adúltera, así que la cita será ¿a qué hora? 7:30 de la noche, terminando también como hoy justamente a las 9 de la noche. Hasta entonces, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que la paz de Dios esté siempre en sus vidas, en sus corazones.